Semana Podcast presenta. Hoy en el diario les traemos la historia de uno de los más importantes defensores de la naturaleza samaria y de la sabiduría indígena de la Sierra Nevada. Soy Doralis Cortés. Bienvenidos. No hablamos específicamente de un samario, sino de un cachaco proveniente de la localidad de Usme, en la ciudad de Bogotá, Francisco Ospina Navia, quien nació en un cuartel de caballería el 19 de agosto de 1926. ¿Se preguntarán de dónde surgió la atracción por las artes marinas? Pues a principios de los años 50 del siglo pasado, tiempo después de que su padre falleció, llegó a Manaure, en La Guajira, para trabajar con el capitán del puerto. Realmente, el capi, como era llamado, era un cachaco con el corazón costeño. El diario, junto con Julián Sáenz, periodista de Semana Sostenible, habló con uno de sus hijos, Franco Ospina, para saber más detalles de su vida y su legado. Estando siendo muy joven, porque no tenía ni 20 años, como había estado en la Armada, fue nombrado capitán del puerto de Manaure, La Guajira, para recibir un barquito que venía de Estados Unidos semanal a recoger sal. Esa era toda la actividad que tenía el capitán de puerto. Entonces se dedicó a aprender las artes marinas, de pesca, con los indios guajiros, con los nativos, y ahí fue el amor, donde empezó el amor por el mar. En 1954, el destino lo llevó a Santa Marta para ocupar el mismo cargo. El romance entre el Capi y la bahía más linda de América se dio a primera vista. Pues en Santa Marta tenía más acceso al mar, era ya un puerto más importante, había más movimiento en la capitanía, y allá conoció a mi madre, a Mercedes, y allá también conoció la Sierra Nevada, que también fue un enamorado de la sierra y de sus indígenas y de todo lo que pasaba allá. Se instaló al sur del aeropuerto de Santa Marta, en una zona que se llama Don Jaca, montó una industria pesquera de tiburón. Estamos hablando de los años 50, principios de los 50, recién casado, allá nacimos todos, y ahí empezó su gran trayectoria con su amor por el mar. Pescábamos todos los días. En esa época el tiburón no tenía problemas de sobreexplotación. El tiburón era aprovechado, el hígado para aceite, la piel la mandaban a Italia, la carne para el mercado, para las cárceles y la carne no era muy apreciada, pero se vendía. El reconocimiento de su trabajo como capitán del puerto y empresario de la industria pesquera hicieron que el Capi fuera una de las personas más influyentes de Santa Marta. Aún así, siguió desarrollando novedosas ideas y emprendimientos. Su hijo Franco cuenta que una hermana del Capi le regaló unos esquís y él comenzó a ir los fines de semana a las playas del Rodadero a enseñarle a las parejas de turistas los secretos de este deporte náutico. Francisco Ospina Navia fue el gestor de las dos iniciativas más importantes que impulsaron el desarrollo de Santa Marta. El 29 de julio de 1959 se realizaron las primeras fiestas del mar, tal vez el evento cultural más importante de la ciudad en la actualidad. El Capi, junto con José Pepe Alzamora y Emilio J. Bermúdez, vio en la creación de esta festividad un gran potencial para la atracción de turistas a la capital del Magdalena. Las primeras versiones de las fiestas del mar tenían una vocación más deportiva, en las que se realizaban competencias náuticas de esquí y salto en rampas. Entonces él suplió esta necesidad náutica. Entonces él se hizo muy conocido no solamente por sus crónicas, sino por la influencia que había tenido en Santa Marta y porque estaba muy metido con las cosas del mar. Por eso fundó las fiestas del mar, que eran netamente deportivas. No existía la parte social de la rumba, porque además él fue anti-rumba. Él no participaba de esas cosas de fiestas. De hecho, una publicación de la Radio Nacional de Colombia destaca que
Un dato curioso es que a pesar de que se habla de un reinado del mar, poco o nada tiene que ver con reinas. Las mujeres que participaban en él no eran escogidas por su belleza, medidas o elegancia. Las capitanas, como son llamadas las representantes de los departamentos o países participantes, prueban su tesón en actividades como el esquí acuático, kayak, natación y además sus conocimientos en ambientes marinos, cultura e historia del Caribe y la ciudad. En la actualidad, cada año, cerca de 60.000 personas llegan a la ciudad para disfrutar de los desfiles, actividades culturales, musicales y gastronómicas que se realizan. A su vez, el ingenio del capitán Ospina quedó plasmado en la creación del acuario y el Museo del Mar, El Rodadero. Yo me acuerdo en el año 64-65, empezó con su cuento en el acuario, lo que hizo el acuario, en un huequito que había en las piedras, en un hueco que se había hecho ahí en las piedras, metió dos pescados, íbamos un día sí, un día no a llevarle comida, y lo estuvo estudiando como 15 o 20 días, y de ahí empezó a hacer la primera piscinita, es lo que es el acuario hoy. Estamos hablando de nadie nunca se pensó que iba a llegar a lo que es hoy en día. Pero bueno, estamos hablando del año 64. Él puso como fecha de inaugurar el acuario en el año 66, pero yo estoy seguro que fue antes. Una de las motivaciones por las cuales el CAPI construyó el acuario fue la necesidad de mostrarle a todos los colombianos la biodiversidad del mar. En una publicación del diario El Tiempo, de 1995, aseguró que le emocionaba ver a los niños felices. En esa misma publicación que lleva por nombre Un lobo de mar que lucha por la naturaleza, el capitán Francisco comentó sobre la construcción del acuario que aquí vivía un pescador que me lo vendió en 3.000 pesos. Comenzamos a meterle máquina para adecuar el puerto. De pronto quedó un hueco con agua, de lo que se estaba rellenando. Yo miré y había un pescadito, y dije que no lo rellenaran. Entonces hice las 3 piscinas y eché unos tiburones. Comencé cobrando la entrada a 200 pesos, y con esa platica se fue adecuando el acuario. Además de estos 2 proyectos icónicos de la ciudad, por su influencia en Santa Marta, cada vez que tenía la oportunidad de salir en medios, enviaba el mensaje de la necesidad de que Santa Marta siguiera creciendo y estuviera a la vanguardia como otras ciudades en el mundo. Luchó por los intereses de Santa Marta, por el turismo. Sacaron Santa Marta, siempre se quejó de que el gobierno central solamente miraba a Cartagena, que el dinero del turismo era para Cartagena, y que nosotros que teníamos la sierra, que teníamos nuestras bahías, que teníamos el Parque Tayrona, y nos estábamos olvidados. Una cosa que nunca se me va a olvidar, antes de que el Parque Tayrona fuera parque, él trajo acá, en esa época era director de la Corporación Nacional de Turismo, Salamea Borda, y de ahí empezó la inquietud de él de volver parque, es lo que es el Parque Tayrona hoy, esas bahías hermosas que tenemos en Santa Marta. Y bueno, estamos hablando de los años 60 también. Cada vez que lo hablaba por las cadenas de radio, RCN, Caracol, siempre decía lo mismo. Santa Marta necesita un aeropuerto internacional, Santa Marta necesita que la grande en la pista, Santa Marta no. Siempre, pero te estoy hablando de 20 años, oí lo mismo. El amor por el mar transformó al CAPI en su principal defensor. Entendió la relación que existe entre los ecosistemas y los servicios que le prestan a la humanidad. Desde la capital del Magdalena fue uno de los primeros en denunciar la pérdida de manglares producto de la construcción de la vía a Barranquilla y cómo ésta no tuvo en cuenta la conexión con la Ciénaga de Santa Marta, así como los daños que se realizaron en la Sierra Nevada producto de la migración interna de colombianos en la época de la bonanza marimbera en los años 70. Sin lugar a dudas fue uno de los primeros en explorar y recorrer las tierras de lo que hoy es el Parque Nacional Natural Tayrona. Allí conoció los 4 pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta y estrechó lazos con ellos, especialmente con la comunidad Coqui. Estudió la filosofía, el sistema del pensamiento y el arte de los Tayrona. Se dio cuenta de la relación comercial que existía entre los pueblos indígenas de Centroamérica con los quiché y los maya. También estudió las relaciones de los taironas con los pueblos del Pacífico. En general, valoró mucho los saberes de estos pueblos e intentó darle su reconocimiento y valor en la sociedad samare colombiana. Su hijo Franco lo describe como un antropólogo autodidacta que estudió la cultura tairona y le dio importancia a sus saberes ancestrales. Creó una relación muy estrecha con los Coqui desde los años 70, con Joaquín Chimunquero y sus descendientes.
Cuando él se perdió esa vez en la tierra, uno de ellos lo acompañó hasta Santa Marta, hasta la carretera. Estamos hablando del 72 tal vez, pues. Y ahí fue donde trajo la inquietud de Ciudad Perdida. De ahí fue que se empezó a explorar la posibilidad de que existiera esa ciudad perdida, porque él estuvo caminando en esas escaleras de la ciudad perdida. Él con el indio pasaron por ahí. Entonces estamos hablando que ciudad perdida, directa o indirectamente, mi padre estuvo ahí antes de que fuera prácticamente limpiada y descubierta por los antropólogos de la Universidad de Bogotá. El carácter aventurero de El Capi lo llevó a recorrer en sus veleros algunos de los lugares más recónditos de Colombia. Aprovechó sus expediciones y experiencias de viaje para llevar el mensaje o realizar proyectos simbólicos sobre la protección de la naturaleza y el ambiente. Sus travesías lo llevaron incluso a explorar con el ingeniero Jorge Reynolds la isla de Gorgona para realizarle un electrocardiograma a una ballena jorobada en la inmensidad del Océano Pacífico. Su hijo Franco lo acompañó en otra de sus travesías. En 1991 se embarcaron en la expedición El Dorado, que tenía como fin navegar los ríos Magdalena, Meta y Orinoco. Atravesó las selvas colombianas y venezolanas para salir al mar. El diario El Tiempo, en 1992, en nota titulada "El domingo llega el caminante del viento", registró lo siguiente: luego de 2 meses de azarosa navegación desde Puerto de la Frontera, España, llega aquí el 8 de noviembre el velero Caminante del Viento, la pequeña embarcación de Franco Ospina y Nemesio Novaglia, que está a punto de reeditar el tercer viaje de Colón a América, venciendo innumerables obstáculos como mareas, tormentas, enfermedades e incomunicación. El navegante del viento estaba desde el lunes en las islas Tortuga y Róqueres. Retomando la ruta de Rodrigo de Bastidas, fundador de Santa Marta, se anunció que el capitán Francisco Ospina Navia saldrá hoy al Cabo de la Vela en La Guajira para unirse a los jóvenes navegantes y hacer juntos el trayecto hasta Santa Marta y posteriormente llegar a Cartagena, la etapa final del viaje. El Capi falleció el 3 de octubre de 2010. Su legado de protección a la naturaleza quedó presente en la memoria de los colombianos y particularmente en la de su hijo Franco, quien en su velero Tortuga ha realizado varias expediciones y ahora busca recoger parte de los microplásticos presentes en la bahía de Santa Marta de forma simbólica para seguir llevando este mensaje de cambio. Franco con orgullo nos resume lo que fue el legado de su papá en una sola palabra. Yo creo que la palabra que resume todo lo que mi papá hizo es la perseverancia, creer en algo y luchar por eso, creer en los sueños, pegarse de ellos y perseguirlos. No importa que nos equivoquemos, no importa que no los alcanzamos. Así nos decía, pues la perseverancia para mí es, cada vez que pienso en él, esa es la palabra que se me viene, la perseverancia. Él duró muchísimos años pidiendo que a Santa Marta se le diera un trato, que empecemos con el aeropuerto. Entonces la perseverancia, yo creo que es la palabra que más identifica la vida de él. Semana.com